Si eres tecnólogo, si eres profesional, si eres especialista en seguridad y salud en el trabajo, debes conocer estos 6 pasos fundamentales para poder investigar un accidente de trabajo. Vamos a verlos el día de hoy. Vamos a hacer este análisis de estos 6 pasos fundamentales que debemos tener en cuenta al momento de hacer una investigación de accidentes de trabajo. Para esto nos vamos a ayudar con este tablero, un par de marcadores, y vamos a hacerlo de forma didáctica para que podamos entender cómo se hace una investigación. Pero antes de hacer la investigación, una vez sucedido el evento, lo importante que ese paso no podemos omitirlo, que es el paso número 1, para que lo tengamos en cuenta. Paso número 1, y tenemos para ese paso 48 horas hábiles. ¿Para qué? Para dos cosas o tres, dependiendo de la clasificación del evento laboral que ustedes hayan tenido. Digamos que el día de hoy se presentó un accidente leve con nuestro trabajador. Tenemos como el paso número 1, 48 horas para reportar a la ARL, en este caso Administradora de Riesgos Laborales, y tenemos 48 horas para reportar a la respectiva EPS a la cual pertenece nuestro trabajador. Estos dos pasos son indispensables y tenemos 48 horas. Importante tengamos este dato mapeado porque ha pasado que reportamos el accidente a la ARL, pero recordemos que el formulario se debe terminar de diligenciar en la página correspondiente de la ARL y no podemos permitir que pasen las 48 horas sin llenar totalmente el formulario o el FURAT. ¿Listo? Importante. Ese es el paso número 1 que debemos tener en cuenta. Y dependiendo del nivel o de la clasificación de su accidente de trabajo. Si es un accidente grave, es un accidente mortal, hay un tercer ente al cual se le debe informar, que es al Ministerio de Trabajo. Estos serían los 3 entes obligatorios a los cuales se les debe informar dependiendo, vuelvo y repito, la clasificación de su accidente de trabajo. ¿Cuándo reportamos al Ministerio de Trabajo? Cuando es un accidente grave, que está ¿dónde? ¿En qué norma? Está en la norma 1401 del año 2007. ¿Sí? Si quieren que hablemos un poco más sobre esta norma, por favor, dejen su comentario, dejen su like y con mucho gusto hablamos sobre esa norma para saber en qué momento clasificamos nuestro accidente como grave o mortal. Bien, para que lo tengamos muy en cuenta. Si es un accidente leve, solamente lo vamos a hacer con la ARL y con la EPS del trabajador. Bien, vamos con el paso número 2, importante. Una vez suceda el evento laboral, lo que debe pasar es que el profesional de SST, perdón, por aquí, el profesional SST debe desplazarse de forma inmediata hasta el lugar de los hechos, o sea, donde sucedió el evento. Si el profesional de SST no está presente, ejemplo, si fue un turno nocturno o un fin de semana y no hay un profesional que esté de turno de seguridad y salud en el trabajo, quien debe desplazarse inmediatamente es su jefe inmediato del trabajador hasta el lugar de los hechos. Importante, este personal debe estar entrenado en seguridad y salud en el trabajo para que pueda tomar las evidencias correspondientes del evento laboral. ¿Qué hacemos cuando una vez suceda el evento o el profesional o el jefe inmediato llegue hasta el lugar de los hechos? Lo primero que debe pasar es
lo primero que debe pasar es validar las condiciones de salud del trabajador. ¿Cómo se encuentra? Su estado de salud, si debe ser trasladado a un centro médico o si solamente se le deben prestar los primeros auxilios. En simultáneo debe pasar que el profesional o el jefe inmediato debe tomar la versión de lo sucedido. ¿A quién se le toma esta versión? Si hay testigos, debe quedar esa información en un formato de la compañía donde el trabajador testigo redacte de forma clara con su puño y letra lo que sucedió o lo que él logró evidenciar. Si el trabajador accidentado solamente se le prestaron los primeros auxilios, inmediatamente a él también se le debe tomar la versión. En este caso, ya habrían dos versiones, la de los testigos y la del accidentado. Importante, si el trabajador es trasladado a un centro médico, quedó inconsciente, hay que esperar que él, pues lógicamente, salga de su estado para poder tomar la versión y saber qué sucedió, pero debemos tomar la versión de lo que ha sucedido. Si no tenemos un testigo de lo sucedido, pues a este punto tenemos que confiar en la información que nos dio el trabajador o que nos va a dar una vez nos entregue la versión de lo sucedido. Luego, en simultáneo o en caliente, como dicen por ahí, debemos tomar las fotografías del lugar de los hechos en todos los ángulos para saber qué sucedió al momento de estemos haciendo la investigación, que es el paso número 3 con el equipo investigador. Este punto es supremamente importante y se debe hacer en caliente, y aquí en este punto debemos actuar como peritos, para poder hacer una buena investigación, porque de aquí, con el registro fotográfico, si hay cámaras en el lugar, tomar las evidencias con autorización para poder mirar las cámaras de lo sucedido. Estos tres puntos son sumamente importantes y que más adelante nos van a definir, dependiendo de la metodología de investigación, estas evidencias para poder llegar a ese análisis causal y saber qué sucedió verdaderamente en ese evento que le sucedió a nuestro trabajador. Importante que estos puntos no se omitan para poder hacer una muy buena investigación. Vámonos ahora, permítanme aquí, borro el tablero, permítanme acá, estoy haciéndolo lo más claro posible para que todos entendamos cómo se hace una muy buena investigación. En el paso número 3, vamos, en el paso número 3, aquí vamos a conformar el equipo investigador. El equipo investigador. ¿Quiénes estarán involucrados aquí? Un integrante del COPAS, que es el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo. 2. Jefe inmediato. Y 3. La persona de seguridad y salud en el trabajo. En este paso número 3 es importante aclarar que si el accidente dentro de su clasificación es grave o mortal, de acuerdo a la resolución 1401 del 2007, esta persona debe ser profesional en seguridad y salud en el trabajo y además de eso, tener licencia en seguridad y salud en el trabajo. Importante para este punto, si el accidente fue grave o mortal, por favor no lo olvidemos. Espera un momento, lo
lo marcamos de otro color, de grave o mortal, como lo define la resolución 1401/2007, debe ser un profesional con licencia en SST. Eso quiere decir que un tecnólogo o un técnico profesional no podrían hacer esta investigación si es un accidente grave o mortal. Bien, si ya tenemos el equipo investigador, ya tenemos las evidencias del paso número 2, videos, registros fotográficos, versiones por escrito, vamos a pasar al paso número 4. Denme un segundo. Vamos vamos a pasar al paso número 4. Si esta información les está gustando, les parece interesante, por favor, dejad los comentarios en la cajita de comentarios para seguir haciendo más videos como este. Y si quieren que hablemos un poco más sobre los accidentes graves y mortales, también déjenme el comentario allí en la cajita de comentarios y con mucho gusto haremos un video hablando sobre la resolución 1401 del año 2007. En el paso número 3, en el paso número 4, perdón, vamos a determinar, en el paso número 4, vamos a dejarlo por aquí para que nos permita escribir más información. En el paso número 4, en este paso vamos a determinar las causa raíz del evento. Pero para determinar la causa raíz del evento, tenemos que saber qué metodología está utilizando la compañía. Eso está definido dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de todas las compañías. Hay tres metodologías que son las que más se utilizan en casi todas las compañías, que es el árbol de causas, que es la espina de pescado, o los 5 porqués. ¿Listo? Esas son las tres metodologías que más se utilizan dentro de la investigación de accidentes de trabajo. Pero las tres metodologías, por lo general, las tres siguen la misma línea, que vamos a verlo más adelante, que nos va a determinar la causa del evento laboral. Y vamos a separarlo por columnas, 4 columnas, 2, 3 y 4. ¿Sí? En la primera columna, qué vamos a incluir o qué vamos a investigar o qué vamos a analizar? El factor persona. En la columna número 2, ¿qué vamos a investigar? Máquinas o equipos. En la columna número 3, ¿qué vamos a investigar? Estándares y metodologías, procedimientos. En la número 4 vamos a validar todo el tema de ambientes de trabajo, temas locativos, lo que es ruido, luces, temperatura, todo lo que tenga que ver con ambientes de trabajo van a ir en esta columna. Digamos que el accidente de trabajo fue producto por uso de una pulidora, una laceración, brazo izquierdo, perdón, con el disco de corte, pero fue algo muy superficial. Accidente leve, por decirlo así. ¿Listo? Un accidente leve con pulidora. ¿Listo? ¿Qué vamos a validar con estas 4 columnas? Primero, nos vamos al estándar. Vamos a validar si el uso de la pulidora existe un estándar uso seguro y adecuado de la pulidora. Si este estándar
existe, hay que validar si fue socializado al trabajador que se nos accidentó, ¿sí? Y esa socialización debe llevar, yo siempre recomiendo, una evaluación al final para saber si el trabajador evidentemente comprendió y entendió la información que está en el estándar o en el procedimiento estipulado por la compañía para utilizar de forma adecuada el equipo o la pulidora. Si esto existe y hay una evaluación que el muchacho sacó un 90%, y la calificación debe estar por encima de un 85, quiere decir que el trabajador pasó afirmativamente la evaluación, ¿sí? O sea, la ganó. Si esto existe y hay un procedimiento y hay una evaluación, quiere decir que este señor está capacitado y entrenado para utilizar la pulidora. Aquí está check, está bien. Nos vamos para máquinas y equipos. En máquinas y equipos debe tener una lista de chequeo. ¿Qué validamos en la lista de chequeo? ¿O qué debe validar o qué debió validar el trabajador antes de que sufriera el accidente? Que esa pulidora cumpliera con las condiciones para ser utilizada. ¿Cuáles condiciones? El disco, que fuera el adecuado para ese equipo, que contara con su guarda, que el cable de conexión estuviera en buenas condiciones y que el cuerpo de la pulidora que cumpliera con las condiciones. ¿Sí? Básicamente, eso es lo que se valida de una pulidora, entre otras condiciones mucho más amplias, ¿sí? Pero para fines de este video, vamos a tener en cuenta que esto es lo que vamos a validar, validando que esa pulidora cumpliera con las condiciones para ser utilizada. Vamos a evaluar, digamos que el trabajador llegó y desafortunadamente en el checklist encontramos que la pulidora contaba, él le colocó que sí contaba con la guarda, pero en los videos que nosotros recolectamos, o sea, en las evidencias y en la versión del testigo, identificamos que el señor o el trabajador decidió de forma voluntaria quitarle la guarda de seguridad a la pulidora. Él decidió quitarle la guarda, ¿sí? Se la quitó. Y él colocó que estaba ok. Ahí hay dentro de la investigación hay un hallazgo. Ahora nos vamos al ambiente de trabajo. En el ambiente de trabajo identificamos que había luz, que no había, que el ruido que estaba allí era tolerable, que el piso estaba en muy buen estado, que el techo estaba en buen estado. O sea, aquí estamos, ok, estamos checklist, estamos muy bien. Nos vamos a pasar para el punto de persona. En el punto de persona, o la columna número 1, allí vamos a evaluar y nos vamos a basar en una norma que es la 3701, donde evaluamos dos puntos importantes que son las causas inmediatas y las causas básicas. ¿Qué vamos a evaluar aquí? Actos inseguros, condiciones inseguras, factores personales, perdón, y factores del trabajo. Este video está un poco largo porque deseo explicar muy bien este punto para que nos quede claro. Si el trabajador, por favor, estar muy atentos, si el trabajador omitió, colocó que estaba bien en el checklist y desafortunadamente él decidió al momento del uso quitarle la guarda porque le incomodaba, inmediatamente vamos a identificar que es un acto inseguro. Al momento de quitarle la guarda, se vuelve un acto inseguro y se vuelve una condición insegura, que es la fórmula perfecta para que se presente acto inseguro más
condición insegura es la fórmula perfecta para un accidente laboral o un accidente de trabajo. Si nos vamos a factores personales o para factores de trabajo, pues seguramente vamos a indagar mucho más qué sucedió con ese trabajador, si contaba con las condiciones, si su estatura, si temas psicológicos. Eso lo vamos a encontrar en causas básicas, pero si quiere que hablemos más sobre esta norma y profundicemos, lo podemos hacer para un siguiente video, pero dejen los comentarios en la cajita de comentarios porque eso me ayuda para hacer y motivándome para hacer más videos. Este es el paso número 4. Ténganlo muy en cuenta para poder hacer la investigación. Ya vimos el paso número 1, paso número 2, paso número 3 y paso número 4. Hasta este punto llevamos casi un 70 o un 80% de la información para poder saber qué sucedió con el accidente laboral que lo desencadenó. Vamos a ver ahora el paso número 5. En un segundo, elimino aquí, borro esta información. Borro esta información para poder entender. Perdón, se me cayó el marcador. Dame un segundo. Vamos a ver ahora el paso número 5. Aquí vamos a agilizar un poco la información para que el video no se haga tan largo. Paso número 5. Si te está gustando esta información, por favor suscríbanse al canal, compartan y escriban un comentario en la cajita de comentarios para que YouTube lo recomiende y pueda llegar a más personas esta información. Paso número 5. Si ya tenemos el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y tenemos toda la información, ahora pasamos a los planes de acción porque ya sabemos qué sucedió con el accidente, qué lo desencadenó. El trabajador desafortunadamente decidió quitarle la guarda y en el checklist que él hizo colocó que sí estaba, pero al momento de utilizarla le quitó la guarda, se volvió en un acto inseguro con una condición que al final desencadenó el accidente laboral. Al momento de hacer el corte, la guarda salió expulsada hacia el lado izquierdo y sufrió una laceración en el brazo izquierdo. Si hubiera tenido la guarda, lo hubiera protegido posiblemente de esa laceración, ¿sí? Para hacer corta la investigación o la redacción del evento. En el plan de acción, ¿qué debemos hacer? El plan de acción se hace con todo el equipo investigador. Digamos que salen 4 acciones, no las vamos a nombrar porque nos demoramos mucho en el video, pero lo importante es que estos planes de acción estén enfocados. Si fue acto inseguro, hay que fortalecer la capacitación y entrenamiento del trabajador. ¿Qué más hay que hacer? Un seguimiento periódico si el trabajador entendió y comprendió y aplica lo que se hizo en ese entrenamiento. 3. Una divulgación a todos los trabajadores que influyen con el uso de la pulidora, ¿sí? Para que ellos identifiquen qué pasó con el compañero y para que no pueda pasar con ellos. A esto le llamamos una lección aprendida. Y hay un cuarto punto supremamente importante que es en el tema del entrenamiento garantizar que haya un 100% de comprensión en la evaluación, porque si un 90% quiere decir que un 10% este señor algo no entendió de ese entrenamiento o de la capacitación que inicialmente le dimos para poder utilizar de forma adecuada la pulidora. Este 10% es una brecha que hay que cerrar para saber qué es lo que él no entiende en el uso de la pulidora y poder llegar al 100%. Entonces es importante que esto no suceda. En el sexto paso, permítanme elimino acá, borro aquí esta información. En el sexto paso, que es supremamente importante, vamos a repasar
los pasos que ya vimos. Paso número 1, ya sabemos que es inmediatamente sucede el evento, ¿qué debemos hacer? Reportar a la ARL, EPS, Ministerio de Trabajo, dependiendo de lo que suceda, pero en ese paso 1 es importante que tenemos un tiempo estipulado, 48 horas, 48 horas hábiles para reportar ante la ARL, EPS y Ministerio de Trabajo, dependiendo de la clasificación, y 15 días calendario para poder hacer la investigación. Digamos que ese es el paso 1. Paso número 2 es ir hasta el sitio para saber qué sucede con el trabajador en simultáneo con el paso número 1 y tomar todas las evidencias que tengamos de lo sucedido, evidencias fotográficas y videos y demás. En el paso número 3 tenemos el equipo investigador con todas las evidencias. En el paso número 4 tenemos la metodología de investigación que lo vimos en las 4 columnas, ¿sí? Para poder llegar hasta el punto de cómo sucedió el evento y cómo se desencadenó el evento. Y en el paso número 5 es el plan de acción de lo que vimos, de toda la información, sobre todo el paso número 4, que nos conlleve a tener esos planes de acción para concretar la información y poder tomar acciones correctivas eficientes para que eso no vuelva a suceder. Y hay un paso número 6, permítanme por acá, hay un paso número 6 que es supremamente importante, que es cuando ya tengamos la investigación, y sepamos qué sucedió con ese evento, es hacer una lección aprendida no solo a los que usan la pulidora, perdón, sino a todas las áreas, todas las áreas. ¿Con quién se hace esto? Se hace con el trabajador que se accidentó. Cuando él vuelve de la incapacidad, si se incapacitó, esta actividad debe hacerse en conjunto con el trabajador en acompañamiento con seguridad y salud en el trabajo, jefe inmediato, pero quien debe dar o quien debe socializar es el trabajador y el jefe inmediato, hablando de lo que pasó, de lo que sucedió y de la lección aprendida que él se lleva después de que sucedió el evento. Esta es la forma adecuada para poder tomar conciencia, y que no se presenten accidentes laborales en las compañías.